Pues hoy un día muy particular, hoy se cumplía pues esta fecha límite que se había puesto, esta tregua que había dado el gobierno de Donald Trump a México y a Canadá para imponer los aranceles y pues hemos visto esta mañana una respuesta, una primera respuesta. El domingo ha convocado a las 12 del día a la presidenta al Zócalo, a esta asamblea informativa, una asamblea pública, y pues ya es trending topic número 1 y 2 en las redes sociales a nivel nacional, Zócalo. Y vamos a entrar a esta mesa que hemos preparado para ustedes. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México, que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025. Otros resultados en estos 5 meses de gobierno son los siguientes: aseguramiento de 6,998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1,260 kilogramos y 1,332,126 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración. Pues aquí parte de la respuesta. Está con nosotros Beatriz Minger, espero que lo haya pronunciado bien, Betty, doctora en Economía por la UNAM, maestra en Estudios Urbanos por el Colmex y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. ¿Cuál es tu primera valoración que podrías hacer sobre pues finalmente esta decisión que ha tomado de manera unilateral Estados Unidos, siendo que somos su principal socio comercial y que tiene un tratado comercial con México y con Canadá? Beatriz. Hola, muy buenos días, querida Violeta. Gracias por la invitación. Gracias a Ernesto también, ahorita que se incorpore, ya lo saludaremos. Pues sí, estamos en un momento muy complejo, Violeta, pero ya tenemos esa complejidad del vaivén, ¿no? Desde que entró Trump de manera más clara, ¿no? Lo vemos que se está desenmascarando todas las relaciones capitalistas y que en realidad luego se nos olvida que estamos en estas relaciones capitalistas y que un acuerdo de cooperación dentro de este sistema pues no es ni acuerdo ni cooperativo, ¿no? Regularmente son relaciones de explotación y de dominación entre países, unos más y otros menos poderosos, ¿no? Trump justamente está desenmascarando esto y tiene un diagnóstico muy interesante de su propia economía, ¿no? Y de su propia posición geopolítica y nacional. Entonces, está comportándose un poco de manera dual.
políticamente actuando todavía como un imperio, tratando de dominar, de imponer, de poner condiciones de manera violenta, pero económicamente se está comportando incluso como una economía emergente, ¿no? Tratando de invitar a los capitales a entrar a su país, diciéndoles aquí estamos, inviertan aquí, vengan, estamos en mejores condiciones que otros países para que inviertan. Hay mayor rentabilidad acá, ¿no? O puede haber mayor rentabilidad acá. Entonces, esto nos está diciendo, pues también toda la posición nueva que tiene Estados Unidos, con una decadencia importante que está encontrando desde hace algunas décadas y que viene cada vez consolidándose más, y que justo Trump hace esta evidencia con el Make America Great Again, ¿no? El hacer América grande otra vez, o sea que no es, ¿no? Entonces, ya como no es, entonces tiene que encontrar pues nuevos caminos para hacerla otra vez, ¿no? Y entonces emplea toda su violencia y emplea pues sus mecanismos también ahora de violencia en la guerra comercial en la que estamos entrando, y que me parece que de pronto también, pues a veces como los toros desde las barreras pues se ven diferentes, y que quisiéramos a lo mejor que la presidenta tomara decisiones todavía más contundentes, ¿no? Pero está como alargando un poco el proceso que sabíamos que eventualmente iba a llegar, que era justo la imposición arancelaria. Nos dio un poco de tiempo, un poco para tratar de negociar, y después quisiera pensar que también para tener una estrategia más clara de lo que vamos a realizar. Todavía no menciona cuál de manera clara es el plan B, que eso me preocuparía un poco, no estoy muy segura cuál será el plan B, pero yo creo que en este momento tiene que apostarle a la unidad nacional, ¿no? Y que creo que es lo que está haciendo. Un poco hacíamos hace poquito alguna reminiscencia de lo que pasó con la expropiación petrolera, ¿no? Con Cárdenas, y cómo es que pues el pueblo con un gobierno al que apoya, pues es capaz de apoyar en esto también, ¿no? Y que es capaz de entender los procesos que estamos viviendo. Yo creo que es momento de que justamente la presidenta, que tiene la mayor legitimidad histórica en este país, pues llame a la unidad nacional, llame al pueblo a decir: esta es la decisión que creo que vamos a tomar, y quisiera saber si tengo el apoyo del pueblo para tomar esta decisión mucho más radical, que creo que pensaría yo que el plan B tendría que ir por ese rumbo, ¿no? Hay diferentes escenarios en los cuales nos podemos estar imaginando ahora, seguramente hay muchos, pero a mí se me ocurre pensar seguir en el TEMEC, pero con aranceles. Ese para mí sería el peor de los escenarios, el peor. El otro escenario sería salir del TEMEC, porque ya en sí mismo lo que está sucediendo es una violación flagrante al TEMEC. Entonces, pues no habría más que, bueno, tú lo decidiste, Estados Unidos lo decidió, ya se violentó el tratado, entonces nos salimos del tratado, pero seguimos teniendo relaciones comerciales con Estados Unidos por todo lo que implica también nuestra relación con ellos. Y el otro escenario sería romper las relaciones comerciales con Estados Unidos y definitivamente voltear hacia otros horizontes, ¿no? Entonces, bueno, en este cúmulo de escenarios, que pueden ser más, por supuesto, pero estos son los que se me ocurren en este momento, que serían las decisiones que podría tomar en el plan B, perdón, y eventualmente en el plan C y B, D y decía ella, que podríamos tomar, ¿no? A bote pronto, ¿no? Muchísimas gracias a Beatriz Minger, que es doctora en economía por la UNAM. Muchísimas gracias. Y ya también está con nosotros Ruth Dávila, que le damos la bienvenida. También estamos pues muy contentas de que esté aquí. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y directora de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Ruth. Pues, doctora, también queremos preguntar sobre el escenario político que se vislumbra. La presidenta esta mañana ha convocado a una asamblea popular en el Zócalo este domingo a las 12 horas, e inmediatamente vimos en las redes sociales que se convirtió inmediatamente en el trending topic número 1, y empezaron ya a circular una gran cantidad de llamados
pues de todos al Zócalo a defender pues la soberanía y a pensar y a repensar también en una propuesta distinta, incluso de relación, ya decía ahorita Beatriz, de una relación de explotación y de subordinación con los Estados Unidos también, que eso sería importante. ¿Cuál es la primera valoración que tendrías, Ruth, sobre este llamado y las consecuencias también políticas que pudiéramos tener? Sí, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, Violeta. Muchas gracias a Rompeviento. Me da mucho gusto estar acá. Yo estoy llegando al CIDE, de hecho estoy subiendo al estacionamiento. Entonces, bueno, sí, hoy lo que se hace justo cuando entra en vigor este este aumento tal cual de esta orden ejecutiva del presidente Trump, que se había aplazado por un mes, de poner aranceles 25% tanto a Canadá como a México y a la propia China, pues lo que estamos ya viendo en una primera reacción después de que el día de ayer había llamado la presidenta Claudia Sheinbaum a tener paciencia, la mesura, a esperar a ver qué sucedía, pues hoy ya amanecimos con este 25%. Entonces, lo primero que hace es lo que yo llamaría, o que en términos políticos se denomina como un rally around the flag, o sea, congregarnos todos alrededor de la bandera, de los elementos nacionales, como un llamado, sí, a la unidad y a esta gran concentración en el Zócalo, que acá podremos ver también de una manera interesante quienes acudan. O sea, no pudiera ser que, bueno, por supuesto, la población, ¿no? Que también vimos el día de ayer, algunos medios mencionaron que la presidenta Sheinbaum anda como en un 85% de aprobación, que eso es muchísimo y que me parece muy importante que en este momento tenga esos niveles de aprobación y de aceptación, aún sin que conozcamos de lleno cuál es ese plan B, cuál es ese plan C del que se está hablando. Pero también va a ser muy importante ver cómo la clase política, inclusive la oposición, se puedan sumar a este llamado de unidad. Creo que eso va a ser muy importante también ver cómo la clase política, la clase empresarial va a responder a este llamado. Eh, entonces, de primera instancia, lo que se dijo es que en esta concentración del día sábado se va a dar a conocer el plan, este plan B del que nos hablaba ya la profesora Beatriz, y entonces, bueno, pues habrá que esperar. Se sigue hablando, pues a mí me parece un poco también en un tono retórico sobre la soberanía, sobre este llamado de unidad y tal, pero falta ver las acciones más contundentes. Sabemos que México es el primer socio comercial en este momento de Estados Unidos. Por ejemplo, Canadá sí está hablando que va a contestar de manera un tanto recíproca, también a impulsar algunos tipos de aranceles. Pero acá todavía pues no tenemos como muy claro cuál va a ser la respuesta, cuando las consecuencias ya se están viendo. Y aquí querría decir que es importante ver que esta cuestión meramente económica, eh, o que aparentemente es solo económica por el aumento de los aranceles, pero que tiene pues consecuencias políticas también. Y ver que lo económico no está desligado de lo político, como se ha hecho ver durante estos 30 años de neoliberalismo, en los que había un cierto divorcio entre las cuestiones políticas de las económicas, pues claramente no es así. Tan no es así que por eso se está llamando a esta concentración, y que creo que a mí en lo personal, quizá porque sí, me preocupa que estemos viviendo una política del gran garrote por parte de Estados Unidos revisitada, y además desde el enfoque trompiano, lo volvamos a vivir como se vivió en los 80s, ¿no? Con Ronald Reagan. He oído por ahí algunos analistas expertos en política estadounidense que, Trump es más parecido a Ronald Reagan que a otros mandatarios. Entonces, bueno, un poco sería lo que diría en primera
en primera instancia. Muchísimas gracias, doctora Beatriz, por esta reflexión también. Compartimos, ¿no? La economía es política y no se puede desligar de la parte, pues, fundamental que está planteando en términos políticos ahorita la doctora Beatriz. Hay un planteamiento que nos parece muy importante hacerlo, ¿no? En torno a la situación que se vivió y que se está viviendo ahorita, doctora Beatriz, sobre la caída de varias bolsas de valores en el mundo. Abrió esta mañana también, ya hay algunas bolsas que han cerrado y han caído, como lo vimos también el día de ayer, pero también como lo estamos viendo ahorita, siguiendo el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, pues también estamos viendo que está cayendo y vemos también antes de entrar el peso estaba en 20.94, se aproxima hacia los 21 y bueno, pues apenas, ¿no? Estamos iniciando el día 1 de esta resolución que ha tenido Donald Trump. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones en términos macroeconómicos? Pero mucho nos interesa, doctora Beatriz, hablar de la microeconomía, ¿no? De las economías de abajo, de las economías locales, de los pueblos que se viven, porque vemos los diarios a nivel nacional e internacional con estos datos de las bolsas, del índice de precios y cotizaciones, y aquí en particular del peso, dólar, pero ¿qué pasa abajo también en estas otras economías? Claro, sí, hay que empezar a vislumbrar también los efectos que van desde arriba y desde abajo, ¿no? Construir desde abajo y desde arriba también las estrategias que tenemos que tomar para eh, empezar no solamente a salir de este bache, porque no lo es, no es un bache, esto es un cambio no coyuntural nada más, yo creo que se posibilita un cambio estructural que tenemos que aprovechar, que tenemos que saber orientar, tenemos muy buenas condiciones con un gobierno muy legítimo, como mencionaba Ruth, y ahora es cuando podemos, es el mejor momento para salirnos de esta vorágine a la que nos ha llevado el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Desde el 94 hasta el momento. Entonces, sí, hemos visto la devaluación del peso, bueno, que va en ese camino, ¿no? Como la incertidumbre que se genera con estos aranceles, pues lleva a una depreciación inmediata del peso. Siempre ha sucedido, pues los mercados reaccionan muchísimo a una declaración, ¿no? Hay una volatilidad importante y entonces pues hay fluctuaciones bruscas mientras que los mercados buscan ajustar estas expectativas. Podría ser que el Banco de México tomara alguna decisión también para estabilizar el peso, utilizando a lo mejor reservas internacionales o ajustando la tasa de interés. En fin, creo que lo haría por primera vez un poco más autónomamente, ¿no? Porque prácticamente lo ha hecho con base en los movimientos que ha generado la FED. Entonces, ahora lo haría un poco presionado también por el momento histórico que nos encontramos, hacerlo de manera ya autónoma. Autónoma nos referimos sin tomar en cuenta los movimientos en Estados Unidos. Se habla de que haya obviamente las caídas en los índices bursátiles, la fuga de capitales y, en fin, ¿no? El impacto en empresas transnacionales, pero tienes razón, ¿y qué pasa? ¿Cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar en términos nacionales, ¿no? Digamos que tenemos un contexto internacional en el cual pues estamos viviendo algo que podemos llamar pues ya una guerra comercial interna, ¿no? Con el tú me haces, yo te hago, así podemos estar, ¿no? Con aranceles espejo, tú me pones y yo te pongo, pero no me salgo del TEMEC, entonces por eso es que digo que es bastante adverso este panorama, ¿no? Si seguimos en el TEMEC, pero nos estamos constantemente poniendo aranceles, ellos primero, nosotros respondemos con otro arancel y así nos seguimos, es una relación incluso en relaciones humanas también, eso de yo te hago y tú, porque tú me haces y así voy, es muy peligroso y muy desgastante, ¿no? También en las relaciones comerciales, eso es lo peor que podría pasarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Cómo es que lo va a vivir también pues el ciudadano de a pie? Nosotros, pues, todos los días,
vamos a vivir pues el encarecimiento de muchos de los productos que estamos consumiendo día con día, ¿no? Hay muchos productos en materia manufacturera, automotriz, agrícola, que recordemos pues que este rubro es muy, muy importante para la economía mexicana, es alrededor del 4% de nuestro PIB. Entonces, sobre todo la automotriz me refiero, entonces eso es muy importante, pero también habría represalias del otro lado en otros productos de México hacia allá, maíz, cerdo, productos lácteos, la gasolina, ¿no? Para poder negociar. En ese sentido, pues todos nosotros sufriríamos esa presión inflacionaria en muchos de los productos. Tendríamos que empezar a tomar medidas importantes. Insisto, el plan B todavía lo estamos esperando, pero yo creo que tiene que ver con el fortalecimiento de la industria nacional. Ya han estado pues proponiendo fortalecimiento de la tecnología a través de los semiconductores. El problema es que si seguimos en el TEMEC atados a las relaciones comerciales con Estados Unidos, sin tener oportunidad de generar nuevos acuerdos con otros países que tienen tierras raras, por ejemplo, para la industria de los semiconductores como China, pues estaríamos totalmente atados de manos, ¿no? En ese sentido, la industria sí tiene que empezar a ver hacia otros horizontes, identificar cuáles son estas potencialidades sin tener que llegar siempre, como siempre llegamos a la explotación de la fuerza de trabajo, disminución de los costos laborales y explotación de materias primas y de la naturaleza en general, sino empezar a fortalecer el mercado interno a través de pues las campañas, de hecho en México, fortaleciendo también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo la producción del campo, fortaleciendo las economías sociales y solidarias, proyectos autogestivos, proyectos productivos de cooperativas, empresas locales, que ya sabemos que han generado también la mayor parte de la absorción de nuestra fuerza de trabajo, pues ha sido por estas pequeñas unidades económicas. Entonces, eso creo que es en un primer momento y dadas las condiciones en las que nos encontramos, algo que tenemos que empezar a fortalecer, dadas que las condiciones, digamos, a nivel macroeconómico en este momento no dependen tanto de nosotros, porque estamos justamente con estas decisiones unilaterales de las cuales mencionaba pues la propia presidenta, que no son decisiones que se han consensuado, sino son estas decisiones que se toman sin un previo acuerdo y que ella de alguna forma todavía está pensando en que puede haber cierto acuerdo, pero creo que ya tenemos que empezar a tomar estas decisiones, tenemos que empezar a pensar que tenemos que fortalecer, sí, la industria nacional, pero teniendo en cuenta que esta industria nacional, teniendo ese rezago importantísimo de dependencia tecnológica que lleva muchas décadas consolidándose, requiere de voltear hacia otros horizontes en materia de sociedades comerciales, ¿no? Necesitamos voltear nuevamente a América Latina, ¿no? Teniendo en cuenta que ese es nuestro mercado más cercano también y que, digamos, incluso culturalmente tenemos un vínculo muy importante. Tenemos que voltear también hacia otros mercados, hacia el asiático, los propios BRICS, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en nuevos socios comerciales porque sabemos y tenemos en cuenta que nuestra tecnología todavía es muy dependiente, muy dependiente. Eso en un primer momento, pero sí podemos empezar ya a consolidar las pequeñas unidades económicas que tenemos en nuestro país y que están ahí, que han sobrevivido incluso a estos embates competitivos del capitalismo y que han estado ahí, que sobreviven y que se mantienen y que mantienen no solamente la resistencia en los pueblos, sino también una forma de transformación radical de un modelo económico que hemos visto que ha tenido las peores consecuencias para la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que voltear, sin duda, a ver a nuestros pueblos, a ver lo que han hecho nuestros pueblos desde abajo y construir una planeación, una rectoría de la planeación desde abajo.
Muchísimas gracias, doctora en Economía Beatriz. Y para quienes están incorporando, estamos teniendo aquí una mesa muy importante con Beatriz Minger, doctora en Economía, y con Ruth Dávila, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y también directora de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y bueno, vamos con Ruth, que quisiera preguntarle lo siguiente: si también esto, como lo hemos venido planteando pues ya en varios programas, en varios momentos, en otras entrevistas, doctora Ruth, lo podríamos ver como una oportunidad histórica también, como un punto de inflexión en términos económicos y políticos. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo fuimos creando esta dependencia en términos comerciales de la exportación de la manufactura. Hay que comentar y vamos a presentar la balanza comercial, la vamos a poner en pantalla, pero de lo que exportamos, el 89.8% de las exportaciones corresponden a la manufactura, gracias a donde sabemos la situación social que viven, por ejemplo, las mujeres maquiladoras, que hoy se hablaba de ella, los procesos de explotación y de sobreexplotación que se viven alrededor de estas industrias. Y bueno, y de eso, en eso hemos sustentado parte fundamental de nuestra economía, y entonces hemos hecho muchas críticas respecto de cómo se fue sustentando esto, cómo se fue estructurando. Y en este sentido, doctora Ruth, sería una oportunidad, un punto de inflexión para cambiar estas realidades también que se viven, por ejemplo, en la industria maquiladora y en las industrias ensambladoras con las cuales exportamos y que dependemos mucho en ese sentido de los Estados Unidos, doctora Ruth. Sí, yo coincido con la doctora Beatriz Minger en el sentido de que está más que estar en un momento de coyuntura, parece que estamos en un cambio histórico, posiblemente, ¿no? Ya se ha hablado pues de una crisis de hegemonía también por parte de Estados Unidos, y me parece que el momento nos interpela a actuar de manera muy creativa. Y esta forma de actuar de manera creativa, porque bueno, las crisis creo que así se atienden, ¿no? No buscando como en lo que ya tenemos, sino buscando como en lo que nunca se ha hecho probablemente, o que se ha hecho que podemos retomar. Y en ese sentido, yo también coincido en que podríamos mirar hacia otros horizontes, hacia otros mercados. Podríamos mirar hacia los BRICS, podríamos también implementar algunas acciones de reciprocidad, no nada más en términos económicos, sino también políticos. Ahora creo que este escenario también, en lo particular para México, me parece que sí es muy, muy complejo. Uno, porque pues compartimos una frontera, creo que la frontera de las fronteras más grandes del mundo. Dos, porque nuestro país no solo es expulsor de migrantes, sino que es un país de tránsito de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y que cada vez vemos que hay personas de todos los países del mundo tratando de entrar a través de nuestro territorio hacia Estados Unidos. Y por otro lado, porque tenemos cerca de 30 millones de connacionales viviendo en Estados Unidos. Entonces, las decisiones que se tomen en torno a esta situación con la que hoy amanecimos, pues tiene mucho de relación con esta circunstancia que hacen de nuestro país pues algo muy específico. Entonces, las decisiones que se tomen, pues se tienen que ver en ese sentido. Pero yo creo que sí sería importante como parte de esta creatividad para responder a esta circunstancia, pues sí, como decía la profesora Beatriz, fortalecer el mercado interno y el desarrollo y la innovación, el desarrollo tecnológico de la innovación. Y pues mira, quizá o sea, de que vamos a tener momentos difíciles, pues lo dicen los expertos economistas, que lo que se viene muy probablemente es un periodo de recesión, pero yo creo que con esta
nivel de legitimidad que tiene nuestra actual presidenta, creo que es un momento de oportunidad también para justo, pues, explicar ahora en esta asamblea que se dará el día domingo, qué es lo que viene, o sea, no tratar como tampoco de disfrazar este momento como de, bueno, vamos a seguir negociando y tal. Trump, al menos ayer en los últimos, sí, el día de ayer, sus últimas declaraciones fueron: no hay margen para México ni Canadá, vamos a subir, vamos a aplicar los aranceles. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya no debemos estar pues esperando que efectivamente se pueda negociar y ya mejor pasar a lo que sigue y tratar, bueno, pues de explicar qué efectivamente son las consecuencias de esta subida de aranceles y qué políticas se van a implementar. Qué políticas que respondan pues a una nueva realidad, claramente, porque como decía la profesora Mingo, la venía escuchando mientras venía hacia el CIDE, pues los diferentes escenarios que se vislumbran, entre ellos está que ya no se renegocie más el TEMEC, sino que ya sea esto probablemente una estocada de muerte. Y en ese sentido, pues también apelar a una propia libertad quizá, pues de voltear hacia otros lugares. Mira, yo quiero poner un poco el ejemplo y sálvase a la comparación, pero cuando empieza esta guerra entre territorio ucraniano, que para mí es una guerra entre la OTAN y Rusia, lo primero que se hizo fue implementar sanciones económicas a Rusia para debilitar su economía. Y ya una moneda que estaba, o se pretendía que fuera muy débil, pero Rusia ya estaba preparada para eso. Por eso en todos estos años, pues, o sea, sigue esta conflagración y Rusia no se ha debilitado para nada. Yo creo que podríamos aprender de esa experiencia y empezar a ver como qué políticas económicas se pueden implementar justo para no estar de manera reactiva respondiendo a lo que en política una autora, Ruth Wodak, habla la política del front stage o del backstage, que es una forma de discurso y performatividad que hacen los políticos y que, como vemos, un presidente muy mediático, muy instalado en un personaje como es Donald Trump, pues no estar esperando a que diga o implemente cuestiones y nosotros ya estar preparados para, no de manera reactiva, sino ante como, sí, pues ya estar como con algunas acciones ya en la antesala de lo que pueda suceder. Creo que eso puede ser parte del aprendizaje. Y bueno, también un poco decir que algo que me preocupa y que cuando me acercaba algo de información para poder transmitir en esta plática, la que generosamente me invitó tú, Violeta y Rompeviento, veía dos cuestiones que me parecen importantes, que hay dos rubros en los que México sigue como muy vinculado a la política estadounidense, que es el tema de seguridad y el tema del comercio. Y yo creo que es tiempo de empezar a desprendernos. O sea, para que se aplazara un mes esta cuestión de los aranceles, una de lo que se de las condiciones que se pusieron fueron el golpe al narcotráfico, ¿no? Lo de los decomisos de estupefacientes, que es parte de esa política que está, digámoslo así, implementada o diseñada por Estados Unidos en tiempos de Richard Nixon y a la que México su política de seguridad nacional desde ese tiempo, pues ha estado sometida a esos dictados. Ya nada más falta que otra vez en estos tiempos nos sometamos a que Estados Unidos nos vuelva a dar certificados de que estamos cumpliendo en la lucha contra el narco. Creo que deberíamos también revisar ahí, porque en todos estos años, y lo vimos en tiempos de Calderón y en tiempos de Peña Nieto, lo único que pasó es que se fortalecieron los cárteles y la violencia se disparó como nunca en nuestro país.
Entonces, a mí me preocupa que la política de seguridad siga sometida a una visión de seguridad nacional de Estados Unidos. Y por otro lado, también algo de las condiciones fueron los frenos a las importaciones chinas. Todo se acató, todo se cumplió. 29 narcotraficantes fueron detenidos y enviados a Estados Unidos y aún así amanecimos con 25% de aranceles. Me parece incluso pues una política también del chantaje, ¿no? Y del pues estar supeditados a estos mandatos, hacer cumplir con las condiciones y que la contraparte pues no cumpla y que no siga con estas amenazas. Bueno, creo que por ahora es lo que podría decir. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ruth. Y bueno, pues ya está el periodista Ernesto Ledesma. También le damos la bienvenida a esta mesa. Ya está por aquí, ahorita va a encender su cámara. Ya, muchísimas gracias, ya encendió su cámara. Pero vamos con una pregunta para la doctora Beatriz y nos ha dicho Ernesto que él se incorpora ya en la siguiente pregunta. La doctora Beatriz, le preguntábamos también a la doctora Ruth acerca de esto que ustedes están planteando y que nos parece muy importante, este cambio histórico en el que probablemente estemos, este punto de inflexión. Y tú mencionabas al principio de estas relaciones de explotación y subordinación, pues que tenemos, ¿no? Como una economía dependiente también de los Estados Unidos. Y también le preguntábamos a la doctora Ruth en torno a esta oportunidad que también histórica que podríamos estar viviendo o teniendo pues con estos aranceles y probablemente con el fin de este TEMEC. Y en específico le hacíamos la pregunta sobre la industria maquiladora, hablando de relaciones de explotación, pues ahí las vemos y de sobreexplotación las vemos claramente y que esa es parte de nuestra estructura económica fundamental, ¿no? Esta maquiladora, esta industria manufacturera que únicamente lo que hace es ensamblar y después exportar. En este sentido, ¿qué cambio, qué oportunidad también en términos históricos tendríamos de cambiar a fondo estas relaciones de explotación que vivimos con la industria manufacturera y maquiladora, doctora Beatriz? Pues sí, muchas gracias. Hola Ernesto, qué gusto saludarte ahora de este lado. Y siempre te Hola, veo, buenos siempre los días. veo a los dos. Es una Buenos días. maravilla estar con Ahora sí que ustedes. estoy con pura doctora aquí. Qué barbaridad. Santa María, Madre de Dios. Y Para nosotros, las nosotras enfermedades de como periodista. Adelante, adelante. Gracias. No, muchas gracias por la invitación, Ernesto, también. Pues justo esto que mencionabas, Violeta, respecto a la forma como en realidad se ha venido manejando también hasta la idea del milagro mexicano, ¿no? Que se ha dicho en mucho, incluso hasta por uno de los eh, eh, fundadores de todo este proyecto que era don Jesús Silva Herzog, ¿no? Cuando decía que a pesar de todo, a pesar de haber crecido, a pesar de haber tenido un periodo de relativa bonanza, fue una industrialización dependiente, trunca, transnacionalizada, servil, que en realidad no fortaleció ni al Estado ni fue benefactor, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos pensar en una referencia como esa en nuestro proceso de industrialización? Eso no lo podemos hacer, ¿no? No podemos regresar a eso, a ese punto y bueno, la historia nunca va para atrás. Entonces, estamos en un momento histórico muy interesante, muy importante, en el cual tenemos condiciones, yo diría también económicas, para poder llevar a cabo una transformación importante, una transformación de raíz, radical. Contento, por supuesto, porque digamos que desde el lado de la academia tendemos a ser más temerarios, ¿no? Y a decir, sí podemos cambiar, sí podemos, tenemos que hacer esto porque ya es algo radical, es algo que nos lo está pidiendo también el pueblo y es cierto, ¿no? Pero cuando eres tomador de decisiones, tienes que tomar esto con tiento y creo que la presidenta lo está haciendo muy bien, ¿no? Con todo y que a veces pensamos que tendría que tomar decisiones más radicales o más con un posicionamiento más firme de ya no negociar, ¿no?
pero en realidad, pues ella como tomadora de decisión sabe cuáles son las condiciones que tiene y que no necesariamente están tan expuestas, ¿no? Que no necesariamente tenemos toda la información. Pero pues se tienen que tomar decisiones, una que no violenten tanto la economía en este momento, sin pensar en ser muy cautelosos, sino realmente estamos en un momento de toma de decisión radical, así que creo que es lo que está pensando la presidenta, querría pensar, ¿no? Por eso es que nos está convocando, porque el pueblo tiene que respaldar la decisión que ella tome. Esperamos que la decisión sea justamente, pues que ante una violación tan flagrante del propio Tratado de Libre Comercio, que realmente no ha sido lo que esperábamos, no ha sido un tratado, como decía, ni colaborativo, ni acuerdo, realmente siempre han sido relaciones de dominación. En este sentido, creo que es momento de hacerlo, creo que es momento de tomar la decisión de salirnos del Tratado de Libre Comercio. Ya vimos cómo Trump se maneja de manera violenta con otros presidentes como Zelensky, que fue pues una manifestación muy explícita de la violencia que puede ejercer también todavía Trump, ¿no? Todavía Estados Unidos sabe que tiene esa, digamos, ese sartén por el mango, pero ese sartén pues ya está despostillado, ya está cayéndose, ¿no? Ya está muy oxidado ese sartén, entonces es momento de tomar estas decisiones y creo que parte de estas nuevas políticas que se tienen que tomar en cuenta, pues son justamente fortalecer esta industria nacional, como decía la doctora Ruth, pues aquí las instituciones de educación, los centros de investigación son importantísimos, porque ahí se ha estado invirtiendo mucho tiempo desde el Estado para formar científicos, para formar pensadores sociales que puedan generar nuevas estrategias para poder salir de esto y transformar la realidad. No se trata, como bien decía Marx, de solamente de interpretar la realidad, sino de transformarla. Entonces, toca a todos los actores, ¿no? En este caso, pues a los que el pueblo nos dio la facilidad de tener educación pública y gratuita, también poner sobre la mesa opciones para la nueva industria que se tiene que hacer, poner sobre la mesa opciones para el fortalecimiento del campo, poner opciones para el fortalecimiento de estos proyectos autogestivos y de autoproducción, de generar nuevos cadenas de valor que serían como los circuitos económicos solidarios que tenemos que tener en cuenta también como una forma de fortalecer esta nueva industria que tendríamos que pensar, esta nueva forma de pensar un modelo económico. Si bien no lo podemos hacer de manera inmediata, porque sí tenemos que tener en cuenta que, como decía Ruth, va a ser un momento complejo para México, muy complejo para México, en el que vamos a sufrir seguramente de una presión inflacionaria fuerte, donde depende también de la decisión del Banco de México hacia dónde vayan las tasas de interés y hacia dónde vaya, porque eso tiene que ver también con la política de crecimiento que se está planteando desde el gobierno federal. Entonces, vamos a ver cuáles son esas decisiones, pero sin duda la apuesta tiene que ser a la economía nacional, ¿no? Ahora sí creo que es momento de tomarlo en serio. La tecnologización de nuestra economía tiene que ser uno de los puntos claves de nuestra nueva política. La energía es un tema importantísimo también que tenemos que tomar en cuenta. Los productos energéticos ahí van a ser un punto clave. Recordemos que si seguimos con este sistema económico de explotación, no hay ninguna energía renovable que le dé vida a este
proyecto de explotación económico que es el capitalismo. No hay ninguna, por más que tratemos de generar economías renovables y sea un eufemismo esto de los paneles solares, la economía, digo, la energía eólica, la energía maremotriz, la biomasa, todo eso es retórica. En realidad no hay nada más que la energía fósil y la nuclear la que da vida al capitalismo, ¿no? En ese sentido, nuestra soberanía energética debe ser importantísima, ¿no? Debe estar en la mesa porque es la forma como vamos a poder también hacer frente a este momento histórico tan importante, ¿no? No podemos otra vez apostarle a la explotación a la fuerza de trabajo y a la explotación y dominación de la naturaleza para desarrollarnos. No podemos volver a eso porque estaríamos cayendo en una autoexplotación, ¿no? El Estado en este sentido tiene que tener la rectoría para planear de manera clara hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos, pensando en que los bajos costos laborales no deben ser la atracción de los capitales. Los empresarios ahora tienen que también cerrar filas con el gobierno. Como bien decía la doctora Ruth, pues también la oposición, ¿no? Por simple sentido común, tendrían que hacer también cerrar filas con lo que estamos decidiendo, porque esto es un momento en el que no estamos diciendo que es un partido u otro, ¿no? Si hay un proyecto de nación específico, por supuesto, que estando en cualquier otro gobierno, sin duda, pues sería diferente esa relación, sería, ya ni siquiera me quiero imaginar cómo sería en otro momento, pero en este momento en el cual pues tenemos a la cabeza un gobierno progresista, un gobierno que tiene pretensión de izquierda, tenemos un proyecto de nación diferente, ¿no? Y todos los sectores tenemos que cerrar filas con este gobierno, ¿no? Y dar cauce a lo que sigue, dar cauce a un nuevo proyecto de industrialización, un nuevo proyecto de reforzamiento del campo, un nuevo proyecto de economías sociales y solidarias que realmente generen un nuevo modelo económico, un nuevo paradigma económico y que tenemos en este momento en México, creo que condiciones inmejorables para poder llevarlo a cabo. Ya. Gracias, gracias, doctora Beatriz. Pues, doctora Ruth Dávila, es un mundo de que se está abriendo ahorita con estas decisiones. Yo me quiero detener un poco en el modelo que había implementado el gobierno de Claudia Sheinbaum a través de este personaje que emergió durante esta administración, Altagracia Gómez, el modelo nearshoring que pareciera, tengo la impresión que eh, pues con estas medidas arancelarias de Trump y que además, por lo que promete, es solo el inicio de otras medidas arancelarias que estará tomando, pues casi estaría rompiendo con este modelo de nearshoring que ha impulsado el gobierno de Claudia Sheinbaum. No sé cómo es su mirada en ese sentido y retomando un poco nada más para decir que me gustó el recuento que hace de todo lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum fue cediendo antes de llegar a esta fecha y que finalmente nada sirvió porque en realidad esa decisión ya estaba tomada de tiempo atrás y no era ese el interés de Trump, y aquí es donde se está viendo esa parte. Y en esas medidas que fue tomando el gobierno de Claudia Sheinbaum fue el distanciamiento con China. Perdón que si me extiendo un poquito, pero me quedé escuchándolas y hay un montón de elementos que colocaron. Pero el distanciamiento con China, si México tendría que replantearse eso o no, y más bien buscar un acercamiento con China de manera mucho más importante, es decir, ir en sentido contrario de lo que ha estado haciendo. No sé cuál es su mirada en estos dos puntos que estoy tocando. Sí, muchas gracias. Un gran saludo, Ernesto. Un gusto estar acá contigo, con Violeta, con la profesora también, Beatriz.
Sí, respecto a este modelo, bueno, yo lo que leía el día de ayer respecto a esta respuesta que da la presidenta Sheinbaum, ¿no? Y que mencionaba, bueno, pues podemos ir un plan A, un plan B, un plan C. El Plan México sigue, que entiendo el Plan México, no lo conozco a fondo, pero entiendo que este Plan México en gran parte está diseñado o tuvo bastante eh, digamos, participación, Altagracia Gómez. Bueno, es que en la política, o sea, es por eso que al inicio yo mencionaba que no podemos desligar lo económico de lo político. En ningún momento, como se hizo durante estos 30 años de neoliberalismo, que nos hizo creer que los mercados, que había efectivamente libre mercado y que se movían por esa mano invisible, ¿no? Y pues no es así porque tal parece que el Plan México se va a quedar pues en un momento entre lo posible y lo probable, ¿no? Aunque esto se escuche un poco como trabalenguas, porque también dentro del campo de la política pues tenemos el factor del azar, ¿no? Y esto lo explicaba mucho en las mañaneras el presidente López Obrador y es algo que, bueno, en filosofía política y todo el mundo que se ha metido un poco al estudio de la filosofía política, la ciencia política, es que siempre el elemento azaroso pues está presente. Y tal parece que aquí lo que hizo fue un poco, me parece, una jugada un poco de ajedrez. Trump con esto que decíamos, bueno, un poco enroca a la reina y pide ciertas condiciones, se cumplen, pero de todas maneras él impone los aranceles. Y un poco pensaba en la mañana el escenario que tuvimos cuando también hubo esta amenaza en 2018, en 2019, justo acababa de llegar el presidente López Obrador y que, bueno, ahí no hubo una concentración en el Zócalo, fue en la frontera, hubo ahí unas movilizaciones y tal. Y un poco ahí México, aunque por vía de los hechos en la retórica se decía que México no era tercer país seguro, aunque por la vía de los hechos me parece que sí, sí lo fue, este, pero ahí sí se logró contener, se acababa de renegociar el TEMEC, pero ahorita pues sí tenemos un escenario muy distinto, porque en este periodo en el que tuvimos también esta conflagración en suelo ucraniano entre Rusia y la OTAN, que es como la lectura que yo le doy, ¿verdad? Como yo lo veo, pues vemos que hay un fortalecimiento fortalecimiento tanto de los BRICS como de China, como de Rusia, y me parece que en ese escenario que también hay que darle la lectura geopolítica a lo que hoy estamos viviendo, pues creo que se complejiza muchísimo más esa toma de decisiones de la que hablaba la doctora Minguer. Entonces, en ese escenario, pues yo creo que sí habría que ver ahí qué posibilidades hay para México y pues pensar que de alguna manera hubo pues sí considerar que por parte del presidente Trump no está cumpliendo pues los acuerdos, porque hubo un acuerdo, a ver, ustedes cumplan esto y vamos a retroceder. Y él dijo, ya no hay margen, se cumple y se cumplió. Y pues vamos a ver las consecuencias. Mira, yo quisiera, si me permiten, Violeta, Ernesto, porque a propósito de lo que vamos a ver el día, el día sábado en esta reunión en el Zócalo, El domingo, ¿no? Domingo a las 2. sí, el domingo, perdón. Si me permiten comentar a las personas, a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, sobre una película que se llama La Rosa Blanca. Quizá algunos de ustedes la conozcan y la recuerden, porque en esta película, que además estuvo adelantada como 20 o 30 años, trata justo de cómo la gente se unió para apoyar a la expropiación petrolera, para apoyar en ese momento al presidente Lázaro Cárdenas, pues porque estaba el embate de las grandes transnacionales que no querían que se expropiara el petróleo. Entonces,
tal vez nos pueda inspirar un poquito ver esa película para lo que viene, porque decididamente creo que tenemos que cerrar filas hasta ante este momento difícil y sí ser muy conscientes que pues sí viene un momento complejo. También tenemos, esto no hay que olvidarlo, pues esta declaratoria de que los cárteles que operan en suelo mexicano, ya se les subió rangos, si se puede decir así, o ya se les definió como grupos terroristas, con todo lo que eso significa o pueda significar en términos de posibles intervenciones. Que vuelvo a decir que eso es posible, pero aún improbable, no sabemos si pueda ocurrir. Entonces, bueno, no sé si con esto pueda sumando a la respuesta. Gracias. Al contrario, doctora Ruth, muchísimas gracias por estas respuestas a ambas. En verdad les agradecemos muchísimo que tengamos esta mesa de reflexión en un momento, decíamos, tan particular. Y yo me quisiera ir, tenemos que ir cerrando la mesa, pero me quisiera ir a una situación que ya había planteado también la doctora Beatriz. En estas economías de abajo, en estas economías locales, y pensando también en estos datos, ambas estuvieron en la presentación que tuvimos en Tierra Adentro, ¿no? Y que dábamos estos datos de 9.5 millones de personas en pobreza extrema y 40 millones de la población ocupada que recibe solo 2 salarios mínimos, hasta 2. Hay quienes reciben 20 millones, casi reciben 1 o menos de un salario mínimo, y el 60% de la población también en este país trabajadora está en la informalidad. O sea, vivimos una situación compleja ya, que tenemos, se ha ido transformando, esto se fue gestando a lo largo de muchas décadas y décadas y de estos gobiernos neoliberales, y se ha ido transformando poco a poco, pero ese siguen siendo pues los datos de estas economías también de abajo. Y en este sentido, pensando en que a nosotros y nosotros nos interesa mucho las economías locales, y pensando también en estos proyectos alternativos, en lo común, en lo solidario, en este sentido, doctora Beatriz, profundizando en lo que usted también ya había señalado, ¿qué podríamos decir sobre estas otras economías? Hablábamos también en días anteriores, en otras participaciones, sobre las economías de los pueblos indígenas, que son reconocidas en el artículo 2 constitucional, y ahora también en esta reforma que se ha hecho, me parece también que la autonomía y lo común adquieren una particularidad. En ese sentido, ¿cómo se podría también incorporar? Hablábamos del plan A, ¿no? Decíamos nosotros BRICS, plan B, América Latina, plan C, economías locales, pero plan D, que ya se está incluyendo, pues todas estas apuestas que se tejerían con estas apuestas de las economías del buen vivir. ¿Qué decir sobre esto, doctora Beatriz? Bueno, pues justamente las particularidades que tiene nuestro país lo hacen además proclive de desarrollar estas economías desde abajo. Como bien decías, tenemos el 60% de nuestra población en la informalidad. Eso, por supuesto, en el mercado laboral, pues es una variable muy negativa. Sin embargo, en realidad es una forma también de entender la dinámica nacional, y que todas estas, este mercado informal no es que no estén trabajando, es que están generando sus propios mecanismos de tener ingresos. Y en muchos sentidos, esa economía informal es economía también popular, ¿no? La tiendita de la esquina, el señor que vende raspados, la señora que vende las quecas de la esquina y que todos comemos, ¿no? Es parte de nuestra cultura, ¿no? Y es parte de nuestra vivencia. En muchos sentidos, como sucede, por ejemplo, como la evaluación o el diagnóstico de que 2/3 partes de nuestras viviendas o nuestro parque habitacional ha sido generado por autoproducción. Es decir, la gente hace sus viviendas también aquí en nuestro país, ¿no? 2/3 partes de nuestras viviendas han sido generadas con ese mecanismo de autoproducción. Y 51% de nuestra superficie terrestre es propiedad social, ¿no? Entonces tenemos características nacionales que
nos llaman la atención porque en algunos sentidos varios académicos lo llaman como, bueno, sí, esto es parte de la poca responsabilidad del Estado para hacerse de sus responsabilidades, ¿no? Y de cumplir con lo que necesita la población, ¿no? Como darle vivienda, darle un empleo formal, ¿no? En fin, sin embargo, para otros autores es una forma no solamente de resistencia, sino de transformación y de algo más profundo, digamos, de la forma como la gente ha generado su vivienda, por ejemplo, o como la gente vive su propia economía y transforma su propia economía en lo local, ¿no? En este sentido, es una oportunidad que a mí me parece muy importante el tener estas variables que parecen negativas para la economía formal y capitalista, me parecen importantes porque desde abajo se ha generado una forma de economía diferente, ¿no? Y que tenía que ver con esto que mencionábamos también ese día en la tertulia, respecto a ese principio de solidario de por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? En este sentido, digamos que las formas colaborativas que se han generado desde las economías locales son ese principio fundamental, ¿no? Y que creo que si lo tuvo como un principio de rector el presidente López Obrador es porque lo recogió el territorio. Entonces, él al transitar todo este tiempo por el territorio, vio que esa era la forma como se producía la vida, cómo se generaba y regeneraba el espacio, cómo se construía el territorio, ¿no? Con ese arraigo, con ese amor al otro, con esa solidaridad y esa colaboración que se genera también en los territorios de la mayor parte de nuestro país, además, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante porque esos elementos de resistencia en realidad son elementos de transformación que tendríamos que empezar a tomarlos de manera más seria, porque es la forma como ha sobrevivido la mayor parte de nuestro país, ¿no? De nuestra población, y que hoy tenemos como la posibilidad como Estado, como gobierno, de darles todo el apoyo, de generarles las mejores condiciones para que se posibiliten. Han estado a pesar del Estado, ¿no? En este momento podríamos pensar que de la mano con el gobierno, ¿no? Pudieran estar generando de verdad el fortalecimiento de la nueva economía mexicana, ¿no? Esta economía humanista a la cual pues este proyecto de nación ha estado presionando también desde abajo, también desde los movimientos sociales, que espero que ahí sigan y que sigan, yo creo que consolidándose, ¿no? El movimiento social no puede detenerse, tiene que seguir funcionando, incluso pues también presionando al gobierno a que se generen estos cambios, ¿no? Así se generó este movimiento, el movimiento partido que hoy está en el poder, con el movimiento, ¿no? El movimiento es lo que importa en este momento, regresar al pueblo también, regresar a las necesidades de lo colectivo, y creo que en este momento el Estado, en términos amplios, como Estado, pueblo y territorio, tienen que estar unidos más que nunca para llevar a cabo la nueva economía mexicana, ¿no? Esta economía humanista, la economía para la vida, que es la que tenemos que empezar a consolidar, por sobre la economía de la muerte, que fue el capitalismo, ¿no? Creo que tenemos esa oportunidad, es un poco romantizar tal vez, pero tenemos que pensar en las utopías, tenemos que pensar en nuestros nuevos modelos ideales para que poco a poco vayamos avanzando hacia esa utopía que nos ayuda a ir caminando hacia ese nuevo horizonte civilizatorio, que creo que es el que nos obliga el momento en el que nos encontramos, tanto por el cambio climático que nos encontramos, ¿no? Todos los procesos que hemos vivido y visto de constante degradación de la naturaleza, como la propia degradación de la humanidad, ¿no? Creo que es el momento ideal para empezar a empujar desde abajo, desde América Latina, desde el sur global, la nueva economía que se tiene que ir consolidando y que ya existe aquí. Ya existen esas economías, no es que nos las estemos inventando, ya existen, hay que fortalecerlas y han sobrevivido a pesar del Estado. Ahora,
si el gobierno tiene digamos, esa voluntad también de mirar hacia abajo, de mirar hacia el sur, y no me refiero hacia abajo como subordinación, sino más bien de mirar a lo que se ha generado en el territorio de manera autogestiva, creo que eso detonaría efectivamente esa solidaridad de la que estábamos hablando con primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos. Entonces, yo creo que ese sería el papel que tendría que tener ahora el Estado en la nueva economía mexicana. El micrófono, Ernesto. Perdón, ya está. Gracias, gracias, doctora Beatriz. Doctora Ruth, también para ir cerrando, hay uno ve las redes sociales y todos parece ser que estamos en un mismo tono de, pues, como cerrar filas en torno a México, en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y me parece también importante hacerlo, pero no de forma automática, sino también pues ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Porque, por ejemplo, con el Plan México o el Plan Nacional de Desarrollo, pues hay una, están metiendo otra vez el tema de la minería, algo que ya se había acordado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el tema de la minería, minería a cielo abierto, acuerdos y convenios que se están haciendo con la poderosa industria minera, eh, y que simple y llanamente no hay una transparencia todavía en ese sentido. Y cómo colocar esto en un momento tan delicado, ¿no? Donde es muy fácil que te digan, traidor a la patria, y estás en contra, estás atacando a la 4T, etcétera, etcétera. Y no, es en el sentido de, pues, cómo reconstruir un país de manera más justa particularmente para las poblaciones que se van a ver afectadas, por ejemplo, con la industria minera. Se salió la doctora Ruth, no sé si tuvo algún problema con su conexión. Entonces, no Pues, sé, Cris, si aplicaría la la... podemos recuperar. Ah, ya, ya está regresando. Ya regresé, disculpes, como me sacó el Sí, a Zoom, ver. discúlpame, Ernesto. Escucho, No, sí, 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 comentaba, ¿no? Que creo que todos estamos de acuerdo en que hay que dar un respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a esta bestia naranja que está en la Casa Blanca en los Estados Unidos y que nos está impactando a México y al mundo entero de muchas maneras, en la Franja de Gaza, con el pueblo palestino. Y es lo peor que nos podía pasar en el planeta está en la Casa Blanca en los Estados Unidos, incluyendo todo su gabinete en pleno. Y que no es fácil enfrentar a un país como Estados Unidos, mucho menos siendo vecino, ¿no? Y en el otro lado también, pues cómo respaldarla sin que también sea un cheque en blanco, de tal claro. manera que también la presidenta de la República, pues asuma compromisos que había firmado ella también, previo a que tomara la presidencia de la República, y que tiene que ver con el tema de minería, por poner un ejemplo, donde pues ya avances que se habían dado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues vemos que hay un retroceso en ese sentido, y otros temas que están ahí pendientes, pensando a propósito de todo lo que han estado ustedes desarrollando en el tema, pensando en el bienestar de la población, particularmente la que se ve más afectada por temas como minería, y otros demonios que hay por ahí. Sí, así es, efectivamente, bueno, es que vemos como tal digamos, a los personajes, ¿no? A los políticos, a los mandatarios como tal, personificados ahí, encarnando pues la soberanía, bueno, no la soberanía, el poder, la representación del pueblo y tal, pero lo que con frecuencia dejamos de lado, dejamos de ver, es los aspectos más estructurales, más sistémicos. Y en ese sentido, algo que
pues que estudiamos acá en este seminario, justo en el CIDE, en esta lectura que hacemos contemporánea del Capital, pues es justamente esta cuestión de que lo que domina el mundo es un sistema de dominación y de explotación, que es el capitalismo. Y en ese sentido, pues los actores que están en eh, eh, llevando a cabo políticas y demás de todo orden, pues están en ese escenario jugándolo, ¿no? Entonces es muy complicado que por sí solo una mandataria, un mandatario, etcétera, puedan pues desligarse de esta, no quisiera llamarle determinación, porque con frecuencia se acusa a Marx de determinismo, pero no es así, sino pues porque hay unas condiciones dadas. Algo que platicamos por acá mucho también es esta cuestión de las condiciones de posibilidad. En realidad, ¿hasta qué punto para este momento haya esas condiciones de posibilidad de continuar con este primera acercamiento al tema de la minería? Y ahora que lo tocas, pues está más que estudiado, está más que definido que esta crecida de violencia que se dio en nuestro país a raíz de la mal llamada guerra contra el narcotráfico tiene que ver también con el tema de la explotación minera y en general con el tema de los recursos, más que con el tema del narcotráfico. Por eso decía que me parece que de pronto ahí cuando un tuit de la Embajada de Estados Unidos decía que, bueno, ya México está cumpliendo con su compromiso de lucha contra el narcotráfico, tuve como un déjà vu y me volví a los tiempos de Richard Nixon, que justamente es ahí cuando empieza a darse esta política y que algunos expertos, algunos analistas en este tema, pues han dado en llamar que ha sido en realidad una política de contrainsurgencia y una política de violencia contra los pueblos, que es un capitalismo exacerbado lo que vemos ahí. Entonces, no hay que olvidar también esta parte de que pues los mandatarios, los presidentes, pues, se están moviendo en un escenario y que ese escenario es justamente un escenario capitalista. Entonces, pues es lo que podría decir, este, es lo que podría decir al respecto. Muchísimas gracias. Pues a ambas les agradecemos esta mesa, interesante mesa. En verdad, gracias infinitas por sus reflexiones. Y yo le pediría a la doctora Beatriz, doctora en economía, que nos pudiera hacer una reflexión final para el cierre de esta mesa, que nos gustaría que sea una primera mesa, pero después nos gustaría invitarlas y seguir con la reflexión. Pues tendremos 4 años a este individuo en la presidencia de los Estados Unidos y tendremos mucho que discutir, así es que ojalá y sea una de muchas otras mesas con ustedes, que en verdad les agradecemos mucho. ¿Cómo cerrarías, doctora Beatriz? Pues un poco cerrando con esto que decía Ernesto, no debemos olvidar que nuestros mandatarios son la personificación de lo que decidió el pueblo, ¿no? Es importante que recordemos que ellos están ahí también porque nosotros los elegimos, pero ellos tienen que estar también obedeciendo al pueblo, ¿no? Y en este sentido no es un cheque en blanco, ¿no? Nosotros de alguna forma estaremos respaldando unas decisiones, la decisión que tome la presidenta, siempre que cumpla también con pues nuestro propio proyecto de nación, por el cual también ella está ahí, ¿no? A eso aludía yo con que no podemos regresar a los modelos de explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, porque justamente en este punto nos encontramos, ¿no? Y en este momento, cuando tenemos esa oportunidad, es cuando el pueblo y todos, pues, como movimiento que somos, tenemos que presionar para el cambio, ¿no? La transformación no se hace sola ni determinísticamente, como dice Ruth. La transformación se hace por nosotros como sujetos revolucionarios. Así que, pues, a presionar, a generar, apoyar
y a transformar, que es la labor de todos nosotros, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, doctora Beatriz. Doctora Ruth, también, ¿con qué cierra una reflexión final breve, por favor? Sí, yo creo que dado esta circunstancia que estamos viviendo en este momento, creo que es una buena oportunidad. En las crisis siempre se puede generar cambios importantes para beneficio. ¿Por qué no? Y sobre todo considerando que el día de ayer veía yo algunos medios le daban a la presidenta Sheinbaum un 85% de aprobación. Y la mayoría de personas que han sido consultadas respecto a cómo ha respondido, si están de acuerdo en cómo ha respondido a Trump, la mayoría de personas están de acuerdo. Entonces yo creo que esta es también una oportunidad, un escenario de oportunidad para tomar decisiones también basadas pues en la creatividad, creo yo. Es un momento en que tenemos que apelar a eso porque yo sí creo que no podemos pues seguir sometiendo el destino de esta gran nación, de este país, de este pueblo que busca transformar, justo como dice Beatriz, un estado de cosas, pasar de un estado de cosas que fue el neoliberalismo a otro estado de cosas, pues ahí está ese elemento tan importante y que además una distinción que sí quiero hacer, porque nosotros en México sí tenemos voto directo. En Estados Unidos es el colegio electoral el que decidió la llegada de el presidente Trump, que también quisiera decirlo, algo que escucho con frecuencia a un colega mío, es decir, que pues en realidad lo que vemos en Estados Unidos es una moneda, las dos caras de la moneda, republicanos y demócratas, y la moneda pues es el imperialismo. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene políticas intervencionistas e imperialistas y que lo que vemos con Trump no es que otros presidentes no lo hayan hecho, lo que pasa es que lo hace de manera bastante rupestre, por decirlo de una manera un poco suave, sin ningún filtro y sin atender a lo que es la política, la diplomacia, y por supuesto el derecho internacional, y lo estamos viendo allá justo en Palestina ocupada. Gracias. Al contrario, doctora Ruth, muchísimas gracias y siempre le vamos a agradecer también a la doctora Ruth de haber llevado a Karl Marx al CIDE, algo que pensamos imposible. Así es que muchísimas gracias por ese trabajo que están ahí haciendo junto también con Josafat, que también le mandamos un fuerte abrazo al doctor Josafat Hernández. Gracias a ambos por pues esta labor y este logro que han tenido por allá. Pues despedimos, doctora Beatriz Minger, doctora en Economía por la UNAM, muchísimas gracias, y a Ruth Dávila, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y directora de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. Fuerte abrazo a ambas y muchísimas gracias por sus interesantes reflexiones. Muchas gracias, Violeta, Ernesto, Beatriz, muchas gracias. Gracias, Ruth, un abrazo.